Pero resulta que esta persona hace el aseo, lava el piso y que cuando se seca, la humedad que queda forma pues la silueta de aquí hacia acá de un duende. Estás ahí, estás ahí, estás ahí, estás ahí. Hola, bienvenidos al podcast. ¿Estás ahí? Yo soy Dayabeth. Yo soy Abedey. Y el de hoy tenemos un tema súper interesante. Duendes. No solamente los tipos de duendes que hay en México como chaneques y aluches. Vamos a contarles historias que hemos encontrado en internet. Nosotras hasta ahorita creo que no hemos tenido ningún tipo de acercamiento con estos seres, pero sacamos historias de internet para contarles y amenizar este ratito. Nosotras no, pero mi mamá sí tuvo una que suponemos que fue. Pero hay que empezar por qué son los duendes y los tipos de duendes. ¿Tú tienes alguna idea? Sé que son seres que viven en la segunda dimensión, que es la dimensión donde puedes ver elfos, hadas, lo que son los duendes, los aluches. Hay otro tipo de seres que no recuerdo ahorita cuáles son, pero son básicamente los que están de tierra o de la madre naturaleza. Como tal, en internet la descripción de duendes es que los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide, pero de tamaño pequeño, que están presentes en el folclore de muchas culturas. Tenemos algunos tipos como el pixie, que es de origen de Reino Unido, su hábitat es el bosque y ese tipo travieso. En la tradición cristiana los consideran almas de niños que murieron sin bautizar. Son muy traviesos y juguetones. La travesura que más disfrutan es extraviar a los viajeros, esconder cosas o hacer todo tipo de bromas pesadas. También tenemos los que son los trasgo, originarios de España, que habitan principalmente casas y también son de tipo travieso. Los duendes son duendes domésticos de España. Son muy traviesos y bromistas, inofensivos, aunque existen una variante que son malos, que son llamados tardo. No llegan al metro de altura y suelen ser cojos de una pierna derecha y tienen la mano izquierda agujerada. Es una característica que yo nunca había escuchado. Sí, yo sí, en algunos podcasts, no recuerdo específicamente ahorita cuál, pero sí lo han mencionado. Y también sé que estos viajaron o llegaron en los barcos cuando empezaron a llegar los españoles a nuestro continente, algunos tipos. Sé que otros sí son originarios de aquí, de nuestro país, de nuestra tierra. Como los aluches. Pero sé que algunos tipos sí llegaron. Bueno, también existen los, no sé si se pronuncia follet o follet, que son originarios de Cataluña y también habitan en casas y son de tipo travieso. Son muy pequeños, aproximadamente de un palmo de altura. Son muy bromistas. Es posible ganárselos como amigos, de lo cual será de muchísima ayuda. Es más un duende tipo doméstico, pero es familiar, o sea, no está arraigado a un lugar, sino a una persona como tal, a la que le puede otorgar toda clase de poderes sobrenaturales. Sí, incluso algunos mencionan, o es conocido, que los que te venden como tal en las tiendas donde son esotéricas y que te venden tipo de cosas, el simple hecho de que tú los nombres les das como la energía necesaria para que ellos puedan cobrar, por decirlo así, vida o puedan manifestarse. Y pues bueno, tenemos los ya conocidos chanecas, que son de origen mexicano. Su hábitat principal es el bosque y también son de tipo travieso. Bueno, ahora que lo mencionas, yo sí recuerdo haber visto de niña un chaneque. Yo sí recuerdo esto, pero como tal, bueno, igual, ¿ya terminaste o puedo contar esta historia? Continúa. Yo tendría unos 5 o 6 años, entonces yo iba en el carro con mis papás y en la calle donde vivíamos ya era tarde, ya. Entonces íbamos en el coche y cuando íbamos avanzando más o menos a la esquina de la cuadra donde vivíamos, recuerdo que yo volteé y vi como un tipo niño changuito, Okay. o sea, era como peludito, chiquito, o sea, yo creo que no le llegaba al metro de altura, yo creo unos 70, 80 centímetros. Entonces yo recuerdo que a mí se me hizo raro como ver un niño solo a esa edad, porque aparte no tenía ropa. Y es ahora. Ajá. Y pues si tú recuerdas, en la calle donde vivíamos no había niños, o sea, era como casi pura persona de la tercera edad. Recuerdo que volteé y le dije a mis papás, miren ese niño. Y mis papás así como de, ¿qué niño? ¿De qué hablas? Ajá, mis papás no lo vieron. No. Y yo, ese que va ahí, o sea, y justo cuando, o sea, yo lo vi, íbamos un poquito más adelante, o sea, él estaba aquí, por ejemplo, íbamos pasando, y yo, ese niño, justo cuando nos emparejamos, me acuerdo que volteó, hicimos contacto visual, y mi papá volteó y dijo, no hay nada. Y yo, sí. Y ellos, no hay nada. Así como que entre, no ignora eso. Y yo, sí, ahí está el niño. Entonces recuerdo, pues, que todavía seguimos avanzando, y el taneque se quedó parado, viendo el coche,
y yo volteé, ¿no? Hacia seguirlo viendo y hasta ahí. O sea, ya no recuerdo si siguió caminando, si no, pues obviamente ya muchos años, pero sí, es la única ahora que lo mencionas que sí recuerdo que tuve. Yo creo haber visto uno, pero también estaba muy chiquita. Yo había ido a casa de una persona que trabajaba con nosotros. Me gustaba mucho ir a esa casa porque tenía sobrinas y yo tenía con quién jugar. Y de regreso pasamos por la casa de una, pues, de mis amigas y nos sentamos afuera como de un, pues, terreno que había mucha naturaleza y muchos árboles, y me acuerdo ver a lo lejos, precisamente arriba de un árbol, pues, lo que parecía un niño todo peludito también, pero oscuro, o sea, entre café y negro, Ujú. que estaba como abrazado a una rama y desde lejos nos veía, y yo le decía de que: "Mira, ¿lo ves?". Y ella me decía como que: "No". Nada más lo veías tú. Sí, y ella es de mi misma, o sea, ella era de mi misma, bueno, es de mi misma edad, y no nos hablaba, no nos hacía señas, nada, nada, nada más me veía a lo lejos y yo lo veía y yo estaba muy nerviosa, y pues ya, pues nos fuimos, ¿no? Me fueron a dejar a la casa. Pero o sea, la única experiencia que yo podría decir que tuve cercana a uno de ellos, y creo que fue uno. Segura no estoy, obviamente, porque pues no estaba tan cerca como para decirlo. Pero bueno, según esto, pues los chanecos son protectores de la naturaleza. Ellos habitan en los bosques y selvas, arroyos y manantiales y en el interior de cerros y montañas. Son muy pequeños y tienen el aspecto de niños. Suelen tomar distintas formas, también aquí lo dicen, no sé qué tan cierto Lo que sea pasa es que esto. hay ciertas historias donde personas adultas que los logran ver mencionan que ven como tal niños. O sea, a lo mejor tú, niño, sí lo logras ver como en su imagen natural o A su lo mejor. apariencia natural, pero sí hay personas que los ven como si fueran niños, solamente que mencionan que a veces los pies se les ven raros, o sea, al Ah, revés, o sea, al revés sí, pues, o que tienen los pies izquierdos, o sea, sí mencionan mucho eso, y que no hablan, con los adultos no hablan. okey. Aquí también dice que, pues, son traviesos por naturaleza y muy juguetones, y que una de sus acciones favoritas es engatusar o raptar a niños para jugar con ellos. Fuera de eso, se toman muy en serio el proteger los recursos naturales. Si alguna persona provoca su ira, le pueden provocar enfermedades que pueden llegar a ser mortales si no se curan mediante ciertos rituales muy específicos. Así que no hay que hacer enojar a ninguno. Y bueno, eh, ¿quieres empezar tú con el primer relato? Bueno, ya canté uno, pero ahora hay otro que me acordé. Hay una persona que se dedica a construcción, vamos a llamarlo así. Esta persona maneja maquinaria pesada y entonces a veces anda pues en zonas no tan habitadas, en carreteras, en lugares alejados. Entonces esta persona comenta que estaban en una obra, esta persona la conocemos, después te digo quién es. Okey. Y entonces comenta pues que estaban en una zona, que estaban en una carretera, en una zona no habitada, que estaban, sí que sabían más o menos a qué distancia estaba el poblado más cercano. Y por X y razón se les descompuso algo. El caso es que eran tres, o sea, él y otras dos personas, eran tres personas en total, adultos todos, y que pues tenían que caminar hacia ese poblado porque algo pasó. O sea, no se iban a quedar ahí y nadie fue por ellos porque todavía, no sé si no podían ir, el caso es que tenían que moverse. Entonces él menciona que no conocían tanto la zona porque pues era como un trabajo temporal, ¿no? Que estaban ahí, acababan de llegar. Entonces ellos empezaron a caminar sobre la carretera al poblado. Que entonces como que ya dijeron, no, pues ya, o sea, sí se veía cerquita, pero ya al irlo caminando, pues no es tan rápido. Y ya estaban cansados. Que entonces uno de ellos dijo, debe de existir una forma de llegar entre los montes. Pero todo así de que no, o sea, si nos internamos en los montes, pues como que no conocemos, no está tan padre, ¿qué tal si nos perdemos? Que entonces sobre la carretera, cuando vieron hacia abajo, había como un río, Ujú. que entonces vieron que había tres niños, cuatro niños más, no me acuerdo si eran tres o cuatro, para no engañar, jugando. Y entonces esa persona dijo, ¿y si vamos y les preguntamos? O sea, si hay niños aquí, no se ven papas cercas, no se ven casa, o sea, a lo mejor no estamos tan lejos del lugar. Tiene que haber una casa Y, cerca, por lo ajá, menos.
y ellos van a saber llegar, nos pueden orientar, que entonces se les acercaron a estos niños y que les preguntaron así tal cual si sabían cómo llegar y que entonces los niños no hablaron, que simplemente les hacían así y que empezaron a caminar, pero que, no sé si la carretera iba, pongan ustedes a la derecha, pues ellos no caminaron hacia acá, los niños, sino que caminaron hacia acá. O sea, hacia el interior del No bosque, siguieron del el lugar, encauce del río ni de la carretera, sino que siguieron como subir hacia un cerro. Ellos mencionan que eran aproximadamente 5 o 6 de la tarde, que todavía no, o sea, ya no era de día tal cual, que estaba como que el atardeciendo, crepúsculo, ajá. pero que ellos querían llegar obviamente más rápido al lugar para que no se les hiciera de noche. Entonces los niños empezaron a caminar, a caminar, a caminar, y que volteaban y les decían, sígame, sígame, pero no hablaban, pues, o sea, nada más con la mano, sí, sígame. Entonces que estos niños siguieron caminando y que ellos decían, nos estamos internando más en el monte o en el bosque, porque había varios árboles, y no veo luces, que ya llevaban un buen rato, o sea, ellos ya sentían que era mucho lo que habían caminado, así como de... Ellos habían alcanzado a ver un poco de luces, y que decían, es que nos estamos alejando de la luz y ya ni siquiera las veo. Y entonces, ellos se quedaron así como de team back, ¿no? Hay que platicar, hay que ver qué onda. Y que empezaron a hablar entre ellos y que, porque los niños iban más alejaditos, más retirados, y que entonces ellos volteaban y les hacían así. Y ellos así de no. Y que empezaron a caminar al contrario de lo que estaban caminando. Pero que entonces los niños llegaron a ellos así como que los empezaron a jalar de 20 y que no hablaban, pero los empezaron a jalar tanto de las manos como de la ropa y que empezaron a notar ellos que tenían como más fuerza que un niño normal, que así que los empujaron y salieron corriendo. Y empezaron a correr, a correr, a correr, porque pues se dieron cuenta que no eran niños, o sea, literal no eran niños, y salieron corriendo y se dieron cuenta que había pasado muchísimo más tiempo de lo que ellos esperaban. O sea, si ellos habían caminado 40 minutos, llevaban como 2 horas y media. Entonces también esto es algo que se les atribuye, que a veces como que te bloquean la noción del tiempo. Entonces ellos ya pues, siguieron caminando con miedo, obviamente, de que los fueran siguiendo, les dieran algo, pero afortunadamente pues no pasó a más, lograron alejarse y ya no lo siguieron. Qué miedo. Bueno, ellos no les dijeron a qué poblado los van a llevar. Bueno, sí. Hay que ser muy específicos en la naturaleza y en el universo, hay que ser muy específicos. Pero, qué miedo. Bueno, a mí yo sí me daría mucho miedo. No hables con niños en la carretera que no. No hay que quedarse en la carretera en medio de la nada de noche mejor. Bueno, no de noche, güey, pues era mediodía. Bueno, no, eran 5 o 6 de la tarde. Ok, pues sí, como el crepúsculo. Pues bueno, aquí viene esta historia. Pasó aquí en Guerrero. Ok. Y esta chica inicia contando, bueno, inicia explicando que ella no es creyente de nada de esto, pero que fue algo que la perturbó mucho y pasó hace 4 años. Entonces, pues vamos a darle. Dice, yo no soy creyente de este tipo de cosas, pero lo ocurrido hace 4 años aún me perturba. Como dije antes, esto pasó hace 4 años y yo estaba embarazada. En ese momento yo vivía con mis padres y mis hermanos. La casa de mis padres es un lugar muy fresco, ya que tiene muchas plantas, porque mi mamá pues las adora. Hay 2 árboles muy grandes. El más grande es un ciruelo y la casa es de madera y muy pequeña. Yo tenía aproximadamente 6 o 7 meses de embarazo y tengo un gato. Me gustan mucho los animales y hace tiempo rescaté a un gato de la basura. También tengo un perrito que está con nosotros desde que nació en esa misma casa. Les cuento esto porque es importante. El perrito me seguía a todas partes. Mi cuarto está a orilla de calle y dormía sola. Mi perro siempre dormía fuera al pie de la puerta y siempre me alerta de todo cuidándome. Que es algo que pues, ocurre mucho cuando eres cercano a un perrito, ¿no? Días antes, el perro no dejaba que mi gato se me acercara. Y aquí empieza lo raro.
Y el gato me buscaba muchísimo, cosa que no me pareció raro porque son animales y buscan cariño. Pero 2 días antes de que pasara este suceso, lo que voy a relatar es que mi gato comenzó a rodearme y tallarse en mis pies y como a danzar. No sé Ok. específicamente a qué se refiere con danzar, pero esto es muy extraño. Mi mamá lo vio y lo regañó, y no había día que no me rodeara e hiciera un tipo de danza. Un día, mi mamá salió con mi hermano. Nos dejó solo a mi hermana y a mí. Mi hermana preparó la comida como de costumbre. Yo me encontraba dormida en el cuarto de mis papás. En eso me levanté porque tenía hambre e iba somnolenta. Y escuché un psst, pero no volteé y me fui a la cocina. Unos días antes de esto, mi perro empezó a tener como tipo lagañas en los ojos y le dieron un tratamiento, pero no había mejora alguna. Total, que llego a la cocina cuando veo que mi gato está en la silla bailando. Ok. O sea, sí, Pero mencionas si, o sea, sobre las cuatro patas o sobre dos o algo. pues lo que ella dice es que, dice, está bailando real, bailando y se hincaba. Ok, no. Y mi perro venía atrás de mí. Cuando me comienzo a servir la sopa, yo creo que como, Espera, ¿ves a tu gato bailando y te vas a servir sopa? yo creo que estaba medio dormida, como que no analizó. A Ajá. todos nos ha pasado como que algo que estamos medio dormido y como que vemos algo raro y es como de, y Bueno, después como que tu cerebro tarda en procesar. como de ok. Ajá. O lo bloqueas, o no sé. A ti y a mí nos han pasado un montón de cosas y a veces no Sí. reaccionamos en el momento. Pero bueno, cuando me comienzo a servir la sopa y escucho que me dicen, cuidado, está caliente. Volteo y veo a mi perro en posición de ataque gruñendo y a mi gato en la silla hincado. Me quedo en shock y regreso a ver al suelo y veo un pequeño duende. Tenía los ojos bonitos y verdes, olía rico como a naturaleza. Con sus manitas me pide que le dé sopa. Casi me hago del baño ahí. No, pues imagínate qué impresión. No, no, no. Grité muy fuerte y él salió corriendo. Y en eso llega mi hermana preguntándome qué pasaba. Pero yo era incapaz de decir una sola palabra. Mi Sí. hermana me sienta y me dio 2 cachetadas, algo que me ayudó a entrar en sí y le platiqué lo que pasó. Mi gato me jalaba para que saliera y mi perro afuera ladrando. Mi hermana sale y lo ve. Nos decía que lo siguiéramos a una parte de atrás de mi casa. La verdad, yo sentía que no podía ni respirar y mi hermana gritó horrible. Quisimos grabar, pero los celulares no captaban al duende. El duende Las siguió. cámaras. Ajá, los celulares, o sea, Dijiste las flores. no, bueno, perdón. Quisimos grabar, pero los celulares no captaban el duende. Ajá. El duende siguió ahí hasta que llamamos a mi mamá. Él nos insistía mucho que lo siguiéramos y no nos íbamos a arrepentir. O sea, le seguí hablando. Sí, y su voz de verdad era muy dulce, muy agradable. Él nos decía que solo quería un poco de sopa y se iría, pero no sin antes premiarnos. Pausa. ¿Qué harías ahí? Primero que nada, yo también entraría en shock, totalmente. Claro. Pero yo creo que ahorita, en retrospectiva, o sea, yo diría, siento como una mala vibra, o sea, como que me quiere hacer daño. Ujú. Si la siento, pues sí, lo alejo, me alejo y trato de no tener contacto, ¿no? Porque yo creo que sí se puede sentir esa vibra. Y si no, pues tal vez le regalaría un poquito de sopa, en un vasito. Ajá, yo le hubiera dicho como que, ok, te voy a dar sopa, Pero no me molestes. pero no me puedes hacer daño, no te puedes quedar aquí. Por favor, vete a un lugar donde tú estés en paz y Ujú. nosotros estemos en paz. Nadie nos cree, pero les juro que al día siguiente en el patio de mi casa amanecieron unas rosas nuevas, las cuales duraron más de 6 meses intactas, Qué loco. hasta que se secaron y solo recordar cómo sus ojos se dilataban, como cuando un gato te ve, me da escalofríos. Fue una experiencia muy rara y obvio nos dio bastante miedo a mi hermana y a mí. Su vestimenta era muy bonita y en verdad el duende era bonito, olía a flores. Casi me volvió loca del miedo. Mi perro, al día siguiente de lo sucedido, amaneció sin lagañas y perfectamente limpio de los ojos. Cabe mencionar
que le habían suspendido el tratamiento porque no había mejora. Entonces ya no seguía con tratamiento. Ujú. Entonces, pues ¿Y menciona al gato? no llegamos a hablar al gato, pero pues yo no sé si hay alguna, ¿cómo se me fue la palabra? Relación entre gatos Ajá. y duendes. No sé, no sé, no sé. Tengo idea como que en alguna vez algún relato se ha mencionado como que entre gatos y duendes, pero pues recordemos algo. Los perros son protectores por naturaleza, pero los gatos alejan a las malas vibras Y son como cazadores. y son cazadores. Sí, entonces yo creo que si el duende hubiera sido malo, el gato no lo hubiera permitido. Pero lo raro aquí es que bailaba y se hincaba. A lo mejor es de alguna relación, a lo mejor podía manipularlo de alguna forma. Pues a lo mejor, tal vez. Por ejemplo, las hadas, tengo entendido que hay un tipo de hadas que si tú consumes ciertos alimentos que ellas te dan, ellas pueden manipularte y hacer que tú hagas lo que ellas quieren. Te voy a platicar una historia que va como de la mano con lo que me acabas de platicar. Ok. Entonces, no sé dónde fue. Esta persona relata que tiene una finca muy grande. Entonces ella menciona que tiene 2 perros labrador Ok. y un husky siberiano, me parece. Bonito. El caso es que también tiene caballos. Entonces esta persona dice que obviamente pues diario están que es muy muy grande, que hay muchos árboles, es enorme. Menciona que cada vez que van a darle de comer a los caballos y a limpiarles, notan que los caballos están trenzados. Bien. Que entonces se les hacía como súper raro porque los únicos que se hacen cargo de los caballos y que están ahí son ellos. Y pues lógicamente ellos no están trenzando los caballos. Sabría, ¿no? Yo lo Ajá, trancé. así es. Que entonces notaban eso, o sea, que están trenzados y que de la cola, del krill, todo está, o sea, que los trenzan. Y entonces ellos empezaron así como a notar que sus perros de querer estar todo el día dentro con ellos, pues ya no, que se van por donde están los caballos, un poco más atrás, que hay muchos árboles, y que allá se van a estar echando los perros. Y que decía, bueno, o sea, igual y el fresco, o sea, les gusta la naturaleza, no sé. Pero que entonces empezó a notar que sus golden, que tienen el pelo más largo, empezaron a llegar trenzados también. Ok. Pero no tiene, o sea, ni ladran, ni están agresivos, o sea, no hay ninguna señal de que los perros estén como pasándola mal, Son sus pero, amigos. pero que llegan trenzados también. Como tal, ella no ha tenido contacto, no ha visto nada, no ha habido nada, pero llegan trenzados. Y que pues como, o sea, no salen, o sea, no hay forma de que salgan y que los caballos salgan en un establo y los perros no se salen y que son trencitas muy finitas. O sea, como que a lo mejor un humano con sus manos pues más grandes, sus dedos más toscos, Sí. no podría trenzar tan finito como lo hacen estos seres. Entonces, yo no lo he visto, o sea, yo no he visto nada, pero sí, sí, hay ahí Algo. algo porque los trenza. Bueno, pues por lo menos son amigos, ¿no? Sí. ¿Tienes otra historia? Sí, tengo otra historia. ¿Qué harías si tus perros llegan trenzados? Digo, nosotros, a los de nosotros no nos pueden trenzar porque pues No, no, uno no hay contamos que forma. pero me da bien. Para empezar, no se les van a acercar. Uno los atacaría. No, no, o sea, me refiero a si tú fueras esa persona, pues. Pues si yo no les veo ningún daño, creo que no haría nada. ¿Y qué tal si nada más están como diciendo que agarre confianza? No creo, porque pues al final son seres de la naturaleza que están en Es que hay contacto buenos con y hay malos. naturaleza. O sea, Pues, recordemos que en todo hay buenos y malos. pues no sé, no, no les veo ningún daño Yo o a lo algo, mejor ya no. no los dejaría salir. Ay, no sé. Bueno, hasta no estar en esa situación, no podemos saber qué haríamos. Así es. Bueno, pues aquí hay otra historia. Dice, mi papá tiene una gran extensión de bosques y en una pequeña parte, unos abuelitos que no sabemos de dónde son, solamente nos pidieron hacer su casita allí y vivir mientras encuentran a un familiar cercano. Sin pensar, dijo que sí, y todo empezó muy raro, porque a los 2 días ya tenían hecha su casa, y de una manera muy peculiar. Ah, caray. Parecía una casa encantada. Les preguntamos si alguien les había ayudado, a lo que dijeron que no,
Desde que empezaron a vivir ahí, los demás vecinos que pasaban cerca de donde ellos hicieron su casita, dicen que veían pequeños seres en los arbustos y los perros ladraban muy fuerte. Los abuelos siempre andan en casa descansando y nunca se les ha visto salir. Quizá esos seres les proveen de todo lo necesario, pero me pregunto a cambio de qué. No quiero ni pensar, solo sé que en este mundo nada es gratis. A veces simplemente tienen una buena relación porque a lo mejor les dan comida, los domesticaron de alguna forma, o sea, no A lo sé, mejor ellos los cuidan y los o duendes hay les algún llevan, pacto y los de duendes los antes. llevan, pues a lo mejor sí comida, pero así como que verduras, cosas que a lo mejor mismos cosechan o Ajá, pues están en el bosque, ¿no? Al fin y al cabo, pues dan claro. protección. O los abuelitos también son algunos duendecitos o algo, De los que son más grandes, de los que ¿no? son más grandes. Ajá. O al fin y al cabo, pues son seres mágicos, a lo mejor pueden tomar cierta, por ejemplo, los chaneques dicen que pueden tomar ciertas formas, ¿no? Ujú. A lo mejor son de algún tipo que son un poquito más grandes o que pueden tomar o tener como, hay algo que se le llama como glamour, que es Ah, como okey. la forma en la que ellos pueden hacer que tú los veas. Y no me refiero nada más a duendes, o sea, se expresa como en la magia en general. Ujú. Entonces, Sí, como también que, es algo que se les menciona a las brujas y a algunos exacto, demonios. tú me ves de esta forma, pero no es la realidad lo que tú estás viendo. Solamente yo te estoy haciendo que tú veas eso. Sí, puede ser. Pienso. ¿Sí? Entonces esta persona dice: "En algún momento fui a casa de mis familiares en Querétaro, y mis primos, que en ese entonces teníamos entre 13 y 15 años, tenían un duende, y decían: 'Mira mi duende, míralo, él tiene vida. Le dejamos agua, su comida, él juega y hace ruidos en la noche, y bla, bla, bla'". Yo soy escéptico y decía: "Ay, no manches, ¿cómo crees? Es un muñeco simplemente, ¿qué va a hacer? ¿Me quieres asustar con eso? Por favor, o sea, no juegues". Yo tenía unos tenis tipo Converse y eran como de tela, eran de marca Puma y estaban muy padres. Los había comprado con mi propio dinero porque yo ya trabajaba desde ese entonces. Me encantaban mis tenis. Total, ese día nos vamos a dormir y a la mañana siguiente mis tenis tenían como una mordida a la altura de los dedos meñiques de cada pie. Ok. Al confrontar a mis primos, solo me dijeron, ellos me advirtieron y que no me riera del duende, que él fue y que me hizo la broma por no creer en su existencia. Yo no creía en ese tipo de cosas hasta que fui creciendo y me fueron pasando más y más cosas, pero eso ya lo contaré en otra historia. Ok. ¿Tú tendrías esos duendecitos? Fíjate que el, cuando yo estaba en prepa, había unas personas que tenían Ajá, sí supe. y los llevaban a las clases y se sentían, o sea, antes de que estas personas llegaran, porque no eran de mi salón desde el inicio, el ambiente era muy tranquilo, o sea, no se sentía nada. Pero después de que ellas llegaron, a ellas se les atribuían después ciertas cuestiones ahí medias escabrosas. Sí, no, no sé, Ujú. pero sí se sentía una vibra rara. O sea, sí se sentía así como que pesadito. Sí, cuando tú Y cuando sientes. empezaron a llevar esos duendes, o esos muñecos, pues, sí se sentía peor. Y sí, por ejemplo, pues, obviamente era un salón como de 60, no, como de 50 personas, Grande. éramos muchos, y todos decíamos que veíamos cómo movían los ojos y nos veían así como diferentes, así sí notábamos ese movimiento. En ese momento yo decía: "No, que es parte de mi imaginación". Obviamente, pues, uno no quiere creer, o a veces por el mismo miedo como que lo tratas de bloquear, Mm. pero sí, sí se sentía rarito. No voy a decir que los vi caminar, shalala, shalala. Yo no tendría. A Ujú. mí sí me da un poquito de miedo, honestamente. Pero también recordemos algo. Se supone que cuando tú quieres uno de estos duendes o seres, tú vas a la tienda, tú vas al lugar donde los venden, y se dice que tú, obviamente, sientes como el llamado. Que al final son ellos los que te eligen a ti, a quien tienes que, o sea, dicen como que, ah, este es mi humano, ¿no? Y ya tú lo ves y sientes una conexión y pues ya, lo agarras, lo compras, te lo llevas. Ujú.
Entonces, si estas personas tienen una vibra, pues así como que media pesadita, pues a lo mejor, o sea, al fin y al cabo ellos tienen que ser como match, ¿no? O sea, tienen que Como estar en el mismo en el rango. mismo, ajá. Entonces, pues a lo mejor por eso se sentía como esta vibra. A lo mejor una persona con una vibra, pues no sé, más ligera, digamos, Blanca, ajá, ajá. no tendría un ser con una vibra pesada. Yo creo que es como tu reflejo, ¿no? Esta chica relata esto. Nos mudamos a una casa que era propiedad de mi abuela y había un árbol muy grande y antiguo que en esta zona se les llama Camichin. Se caracteriza por la creencia de que es el hogar de estos seres. Mi hija comenzaba a caminar y el cuarto donde dormíamos lo bloqueamos con un garrafón de agua de 20 litros, ya que aún no comprábamos chapa para la puerta. Una noche, por pura casualidad, desperté alrededor de las 2:30 de la madrugada y mi hija no estaba. Entonces dirijo la vista a la puerta y el garrafón estaba hecho a un lado, la puerta abierta. Ojo, la niña apenas empezaba a caminar. Una niña de esa No edad, tenía la fuerza. no, pues ni yo a veces puedo levantar un garrafón de 20 litros. Rápidamente me levanté buscándola y en la oscuridad con apenas un poquito de luz de la lámpara del patio, se veía a mi hija sentada debajo del árbol, con juguetes y riéndose como si estuviera jugando con alguien. Afortunadamente la casa estaba cerrada desde la entrada del corral. Ok. Aún no me explico cómo una bebé pudo mover un garrafón de ese peso. Mi mamá me comentó que de pequeña también me pasaba eso, pero que dejó galletas en ese árbol y no me volvieron a molestar. Al día siguiente hice que mi hija dejara dulces y nunca más volvió a acontecer algo así. Ey, Eso está fuerte, fuertecito. fuerte, fuerte. Pero contó con la suerte de que nada más estaban niños jugando ahí, porque hay muchos niños que de plano desaparecen. Sí, a veces se los llevan, o sea, pues es la leyenda, ¿no? Que se desaparecen. Se los Entonces, llevan. pues a lo mejor, como lo hemos venido diciendo, o sea, a lo mejor estos no eran malos o no. Bueno, algunos cuentan que empiezan como a tener más relación, como a crearles esa confianza a los niños de ya ven. Y algunos otros cuentan que desde un inicio se los quieren llevar, más cuando son chiquitos. Y otros cuando ya son más grandes, pues van así como tratando de respetar un poquito si los niños quieren ir o no. Obviamente ellos se los llevan como con juego, como con broma y risas. Claro. Pero sí, están todas esas dos versiones, ¿no? Ok. Sí, y esto, si te fijas, se relaciona un poquito con el tipo de duende, no solamente los chaneques que yo, de los que hablé también, sino del primero, el que dije que es de Reino Unido y que son almas de niños que no fueron bautizados. Por lo menos en Guerrero existe la creencia de que si los niños no están bautizados, se los llevan. Entonces Sí. será, no sé, si se los llevan y este niño pues se convierte en él, ¿cómo será la transformación? Si los matan, no sé. Pero a lo mejor se los llevan para hacerlos como uno más, ¿no? O sea, como para que sea otro, Sí. otro duende, chaneque, lo que le quieras llamar. Sí, está la creencia de que sí, o sea, no me acuerdo al 100%, pero ahí mencionaban que sí se los llevaban como para hacerlos parte de. Sí, como un chaneque más, ¿no? O sea, Ajá, un duendecillo más. Pues bueno, la siguiente historia que yo tengo, ujú. regresamos a las mascotas. Dice, desde 2018 a 2019 tengo 3 duendes a los cuales nunca les di nada, solamente les di un nombre, lo cual ya es suficiente para darles entidad. Como activarlos, por así Ajá. decirlo, cuando los compran, ¿no? Me imagino que eso se Sí, refiere. sí, sí. O sea, no chiquitos. Bueno, no sé, no especifica. Hay unos chiquitos, pero hay unos que son como muñecos más grandes. Ajá. Entonces dice, la cuestión es que estos duendes son domésticos. Por lo tanto, conviven con mi familia y mis mascotas adentro de la casa. Ok. Antes de traerlos a mi casa, ya estaban mis mascotas, un perro y 2 gatas. Luego de traerlos vino un gato negro que al cabo de 4 o 5 meses falleció porque lo atropellaron a unas cuadras de mi casa. Luego de este gato, a los días que falleció, encontré una gatita en un estado deplorable.
La primera intención era darla en adopción, pero después nos las quedamos y al cabo de 3 meses desapareció y nunca supimos si se escapó o simplemente desapareció. También en ese periodo teníamos una cotorra monje, de esas que están por todos lados y al volverse doméstica no la pudimos liberar. Pedro. La cotorra, al cabo de un año, o sea, le pusieron el nombre Pedro, al cabo de un año, luego desapareció. Luego de unos años y pico, decidimos traer 2 cotorras más. Una la liberamos y la otra se acostumbró y nos la quedamos. Hace 2 semanas que simplemente de la nada desapareció. Cabe aclarar que fuimos a ver a la jaula y no estaba. También les aclaro que tengo una perra y una tortuga, pero estas están fuera de la casa, ya sea en el patio o en el garage. Sinceramente, no creo que sea coincidencia que una racha de 4 animales hayan muerto o desaparecido. No. Cuando los cuidamos muy bien y teníamos todas las precauciones. He investigado que los duendes son muy apegados a las familias y no les gustan los cambios, ya sea de los miembros de la familia o las mascotas. O sea, que ellos los mataban. Puede ser. O, o los alejaban, o no sé, o sea, no sé, pero tu cara. Ay, que sentí bien feo, güey. Ya me hubieras dicho de los duendes, la verdad. Yo también. O sea, yo sí me hubieras dicho de los duendes. Los gatitos. Ya sé. Bueno, yo tengo otra historia. Aquí relata que en 1989 a mi abuelo le ocurrió en el Nevado de Toluca. Trabajaba en una empresa talando bosques en lo que es la Sierra del Nevado de Toluca. Es una actividad ilegal. No sé si aún en la actualidad, pero sí en ese entonces. Me comentó que en un tiempo les llevaron a una zona muy adentro del bosque y tenía un horario de 24x24. Que para trabajar les daban unas lámparas grandes que alumbraban mucho dentro de la penumbra del bosque. Un sábado, a las 10:30 de la noche aproximadamente, comenzaron a escuchar unas pisadas muy rápidas alrededor de ellos, pisadas ligeras. En eso alcanzó a ver, junto con todos los demás que estaban ahí, vieron a un ser aproximadamente de 1 metro que se escondió entre los árboles y después corrió de nuevo. Uno de los compañeros decidió acercarse a ver qué había y los otros se le unieron. Al llegar donde estaban los árboles, no había nada. Siguieron trabajando. Más noche, como a las 2 de la mañana, había una roca muy, muy grande, a una distancia de unos 50 metros, y pudieron ver al ser que corría y se escondía en los árboles. ¿Sí? Estaba sentado en la roca, un ser de piel roja, totalmente desnudo, con orejas puntiagudas pero inclinadas hacia abajo. Uno de los compañeros se asusta y quiso lanzarle una de las lámparas, pero como eran muy pesadas, no pudo hacerlo. Y el ser solo se les quedaba viendo desde la roca sin hacer nada. También cabe mencionar que el ser era robusto y con pechos caídos. Se espantaron y dejaron de talar, por lo que regresaron a la cabaña a descansar. No les hizo nada, solo los miraba fijamente. No volvieron a verlo, pero sí se escuchaban ruidos muy extraños. Después de un tiempo, mi abuelo decidió salirse de ese empleo y su hermano se quedó un poco más de tiempo. Pero no lo volvieron a ver, solamente pues ya se escuchaban así como que pues ruidos, ¿no? Sí, igual si ustedes, no sé, quieren que platiquemos su historia, pues ya nos la mandan. Vamos a dejar en el enlace Un correo. un correo para que ahí nos puedan hacer llegar sus historias. Y de momento sería eso, ya después También vamos a abrir redes sociales como Instagram, TikTok, y ahí también pueden enviar por mensaje privado sus historias. de Sí, manera anónima si quieren. claro. De hecho, pues todas las estamos leyendo como de forma anónima. Yo Sí. tengo la autorización de las personas que estoy relatando sus historias, pero lo estoy haciendo de forma anónima. ¿Tienes alguna otra historia? Sí, bueno, estas son muy pequeñas,
Ok. Una dice, mi novia se robó una planta medio grande de un parque. Medio grande. Sí, o sea, medio grande, dice aquí. Y la llevamos a su casa. Ok. Ya en su maceta, ella se fue a ver la televisión y yo me fui a bañar. Al salir descalzo, me percaté que un pedazo de lodo se conectaba del patio a mi cuarto. Sí, al patio, justo cerca de donde estaba la planta. Entonces, alcancé a ver en el piso, con las formas con el lodo, tenía forma de huellitas, de unas huellitas pequeñitas. ¿Huellas como de animal o de No, persona? dice que eran unas huellitas que no, coincidían con animalitos. O sea, que eran como unos pies chiquititos, pero que eran como Humanoide. más como más humanoide. Ok, Pero que sí estaba como más planito, o sea, que no se le veía como el arco, ok. ¿no? Entonces dice, los próximos meses experimentamos pequeñas molestias como pérdidas de objetos o que los cambiaban de lugar, así como sueños muy raros, incluso parálisis del sueño. Todo esto, poco a poco, se fue haciendo muy común para nosotros y no nos pasaba antes. La planta creció mucho y decidí sacarla al patio frontal. Y eso pareció ser suficiente para que nuestro no invitado se fuera de la casa. Ok. Oiga, de aquí todas las historias que hemos leído nos hablan de que son más que nada plantas, pero yo sabía que son más de estar en árboles grandes. Hay una historia que tú contaste que hacen referencia a un ciruelo, Ujú. pero o sea, sí son árboles grandes. He escuchado en diferentes podcasts que se atribuyen más a mangos y que Y tienen, aquí, ay, perdón, termina. y que tienen que ser árboles de más de 30 años para que sean lo suficientemente grandes para que ellos puedan estar como que viviendo ahí. Ok. Aquí en nuestra zona se les atribuye a los árboles amates. Ah, sí, sí, sí. O sea, aquí se sabe que si hay un amate, hay chaneques. Ahí está. O sea, es muy curioso. De hecho, hay una historia, ¿no? De aquí de un amate precisamente muy grande que querían hacer una construcción, querían talarlo y Ajá. yo me acuerdo que sí, a lo mejor no es de aquí, pero siempre que querían talarlo, no podían. Algo pasaba y nunca podían talarlo y creo que hasta la vez ahí está. Hay una historia que pasó a un familiar de nosotros. Ah, la de mi papá. Ajá, Ay, pues dilo, vivo que mi papá se enoje. quién sabe. Bueno, ellos querían construir, Ujú. entonces en una zona, no sé si había árboles o qué, pero en la zona sí hay mucha vegetación, sí hay muchos árboles, y es en un pueblito de la carretera. Entonces ellos iban a construir. Ah, yo me sé otra. Ajá. Ah, Bueno, ok. continúa. Entonces, diario era una falla. O sea, diario se ponchaba una llanta en la maquinaria, o no prendía, o Todos los días se descomponía. sí, o sea, diario era algo diferente que de la nada dejaba de funcionar. Entonces el chofer agarró y dijo, son los duendes. Chaneques. Bueno, ajá, bueno, son chaneques, señor. Concha. Vamos a poner unos dulces en la máquina, vamos a pedirles permiso No, rompió y voy una a romper cerveza. una cerveza. Ay, sí, déjame hablar, perdón. Y voy a romper una cerveza y la voy a aventar en la máquina para que nos dejen trabajar. ¿Y qué creen? Dejaron trabajar. Se Perdón por el ruido. resolvió. Y creo que también dijo de por si acaso, pues les voy a hacer groserías para que se vayan. Sí, o sea, él hizo Pero todo, el señor lo resolvió. pero se O resolvió. sea, se resolvió. Dice, mi hermano tenía como 7 u 8 años aproximadamente. Sería 1985. Él y sus amigos iban a una primaria a jugar a una cancha de básquetbol que había, que quedaba como a una cuadra de la casa. Decían que veían duendes ahí. Mi hermano y sus amigos, entre ellos un primo, fueron a jugar fútbol y canicas. En eso ya se estaba ocultando el sol y llegaron un par de niños a decirles que querían jugar con ellos. Él dice que eran chiquitos, vestían ropa sucia, pero no se les hizo raro. Ellos les dijeron que sí,
a esos supuestos niños. Pero cuando se acercaron más, les vieron los pies. Y dicen que no eran pies con aspecto humano, de ninguno de esos niños, que se veían muy feos. No los escriben como tal, pero dicen que se veían muy feos. Al final se echaron a correr y salieron de ahí bien asustados. Hasta el día de hoy los recuerdan y se siguen sacando de onda, porque por lo menos el primo que iba confirma eso. Y su amigo, quién sabe, porque nunca he hablado con él de eso, aunque hasta el día de hoy pues siguen conservando la amistad. Y si tú te fijas, esta es una característica que tú dijiste sobre los pies. Yo eso no lo había visto, pero ay, no sé, qué miedo. Bueno, voy a contar esta historia. Esta persona dice, yo nunca he tenido historias o vivencias con estos seres, pero mi abuelita sí nos ha contado varias historias, pero yo lo atribuyo a que en esa generación se creían mucho en esas cosas. Bueno, les contaré. Ella es una de 9 hermanos. Eran tiempos de no tener televisión. Y me han contado que como eran muy pobres, tenían que dormir todos en un solo cuarto, que esto era algo muy común. Sí. Incluso en ciertas zonas, como nosotros vivimos en el estado de Guerrero, y aquí pues sí hay muchas zonas o comunidades que es algo común, o sea que nada más hay un cuarto y si bien les va, se divide como con cortinas, y si no, pues ahí, todos, suelo, cama, lo que sea, pero Que todos cada en quien una sola. tenga, ¿no? O sea, su... Sí, entonces ella dormía en un solo cuarto con sus hermanos, hermanas y padres. Cuando hacía mucho calor, esto fue en León, Guanajuato, tenían que armar un tipo cuarto con palos y sábanas en el patio de la casa, que en realidad solo eran paredes para dormir afuera con un poco de protección para los insectos. Y de nuevo todos dormían juntos, ya fueran tendidos en el suelo, en un petate o los más pequeños en catres. Dice mi abuelita que un día, esos que dormían afuera, ella se levantó en la mañana. Cabe aclarar que se levantaba para irse a trabajar porque ella lavaba ropa ajena desde los 9 años. Y cuando aún intentaba desmodorrarse, empezó a ver quién ella creía que era uno de sus hermanos, brincando de petate en petate y de catre en catre por encima de los otros bultos de sus hermanos que dormían. Ella dice que su primera reacción fue decir en voz alta, ya estate quieto, Pedro, vas a despertar a los demás. A lo que de una manera confusa, pero casi inmediata, Pedro, uno de los hermanos más pequeños, le contestó a veces a Catre, no soy yo, pero yo también llevo rato viéndolo brincar. Acto seguido, la cosa esta, que mi abuelita jura que era un duende, comenzó a brincar mientras avanzaba hacia la sábana que tapaba la entrada del cuartito improvisado. Y simplemente se fue. Según mi abuela, su hermano corrió a abrazarla y se quedaron los dos un rato hasta que los demás despertaron, incluyendo sus padres, y aunque les contaron lo sucedido, nadie les creyó, más que 2 de sus otras hermanas, quien también han tenido sus propias experiencias y en ese tiempo ya las habían vivido. A mí siempre me entretuvo mucho escuchar todas sus historias paranormales y las no tanto. Y lo veo como creencias de otra época, pero son buenas de contarlas, pero que no necesariamente existen realmente. Sea como sea, es muy interesante leer todas las historias, ya sean personales o familiares, y me da mucho gusto poder dar este testimonio. Bueno, cada quien en sus creencias, yo en lo personal, pues yo sí creo en esto, si no, no estaría aquí. Sí. Pero qué miedo. Sí, oye. Oye, ¿por qué no cuentas la de mi mamá? Hablando Esa de la voy a personas que contar no creen. al último. Con eso voy a cerrar yo. ¿Te faltan varias? Yo creo que esta es mi última. Me falta una. Cuento yo esta, cuentas tú una última y ya cuento la de mi mamá. Ok, aquí va otra historia. Yo a los casi 4 años vivíamos en una casa bastante amplia. Mi mamá cuenta que se sentía el ambiente un poco tenso. Mi papá trabajaba afuera, por lo que nos quedábamos mi hermana mayor, mi mamá, mi abuelo y yo. Un día mi mamá y mi familia estaban en la sala viendo televisión, cuando yo de repente salí corriendo hacia la cocina. Fue a alcanzarme y ahí me encontré en grandes pláticas que dice que en otro idioma. Que me preguntó que con quién estaba hablando
Y yo riendo me dije que con 3 niños que se encontraban ahí conmigo, pero ya no podía ver nada. Mi mamá, muerta de miedo, empezó a decir muchas groserías y me cargó para llevarme al cuarto. Y por la noche le pegaron de zapes a mi abuelo en la cabeza. Me imagino, pobre señor. Yo me hubiera salido de ahí, pero ya. Y a mi mamá le jalaron el cabello. Al día siguiente, en la parte de afuera, yo estaba saludando a una viejita que decía que me hablaba y ella estaba cortando nopales. Mi mamá no veía a nadie. Al día siguiente, unos vecinos le dijeron a mi familia que mejor nos cambiáramos de casa, ya que en esa casa decían que había chaneques. Y al lado de la casa estaba una casa abandonada con una tumba ahí solita. ¿Qué onda? Que resulta, ahí había fallecido una mujer de edad avanzada. De esa fecha para acá, siempre me han pasado sucesos medio paranormales y extraños, pero pues ya me acostumbré. Es que uno se va a acostumbrar. Sí, no podemos decir nada respecto a eso, ya les contaremos en otro episodio. Nosotros vivimos en una casa en la que pasan demasiadas cosas. Pero eso ya es de otro, no de spoilers. Y te acostumbras, lo ves normal, hasta que te sales de ahí y dices como, entonces puede vivir así. Ay, no pasa en todos lados. No es normal sentirse así y ver esto. Ok. No toda la gente pasa por esto. Un evento canónico. Ya sé. Bueno, esta historia está muy buena porque tiene evidencia. La vamos a poner. Luis la va a poner. Entonces, les voy a platicar. Más o menos a grandes rasgos porque no la encuentro. Se me peleó por ahí. Pero bueno. Esta historia la relata un chico que dice que se estaba mudando de departamento con su novia. Vivían en uno los dos y se iban a pasar a otro los dos. Que entonces había cierta bolsa que los estaban como súper cuidando porque tenían que llevárselas sí o sí ese día al nuevo departamento, porque ya me parece que eran como trastes y ollas y cosas así para poder pues comer en el otro lugar. Y entonces la novia le dijo así de, por favor te encargo que te lleves esta bolsa, o sea, que no se te olvide. Entonces dice que él recuerda perfectamente cómo agarró, la subió y se la llevó al nuevo departamento. Y recuerda perfectamente bajarla del coche y dejarla como entrando. Que entonces, pues la novia fue así como de, oye, ¿y la bolsa? No, pues está en tal lugar. Y ella, no hay nada. Y él, no, sí, o sea, ahí está. Y fueron, la buscaron, abrieron todas las bolsas y pues no estaba, o sea, no estaba en el lugar donde él recuerda haberla puesto, pero tampoco estaba como en todo lo demás. Entonces que él dijo, no, pues a lo mejor ando muy cansado, a lo mejor, o sea, lo atribuyó a mil cosas y dijo, pues bueno, o sea, a lo mejor se me olvidó. Y que ya no, que de seguro se te olvidó, te estoy di, pero no haces caso. Se te está di y di. Te lo pedí, pero bueno, dijo, no, pues ya no importa, o sea, mañana vamos al departamento y ya, nos la traemos. Que entonces él, o sea, le dijo, no, es que yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que me la traje, yo me acuerdo que todo, pero ella así de, pues estaría aquí, ¿no? O sea, lo típico que cualquier persona diría, o sea, si tú lo hiciste, aquí estaría. No lo hiciste. Entonces, es que te estoy trabando. Entonces, se van al otro departamento al otro día y que pues, la buscan y no está. Y entonces se quedaron así como de, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y que buscaron en el coche, o sea, que buscaron en todos lados y no aparecía. O sea, de plano no está. Total, que pues se llevan lo que tenían que llevarse, dan otra buscadita otra vez y no. Llegan al nuevo apartamento, dejan todo y cuando voltean, justo donde el chavo había dicho que estaba, ya estaba la bolsa ahí. Okay. Ya lo habían dejado. Y entonces fue así como de, o sea, si alguien se hubiera metido a robar, pues no se llevarían la bolsa de los trastes, tenían ya varias pertenencias, varias cosas que estaban ahí y no hace falta nada más que los trastes. Y si alguien se hubiera metido a robar, no la regresan. Pues no. O sea, no había como un sentido, ¿no? No hay coherencia, pues. No. Entonces, él menciona pues que le sacó mucho de onda, que se quedaron así como de, ¿qué onda?
que entonces mencionan, no sé si ese día o al otro día, porque no me acuerdo si no lo dijo específicamente o si yo no me acuerdo, pero resulta que esta persona hace el aseo, lava el piso y que cuando se seca, la humedad que queda forma pues la silueta de aquí hacia acá de un duende. ¡A la madre! La dejé al final, porque bueno, no me acordaba, porque bueno, no la encuentro y luego Está muy buena. está buena. Y hay evidencia. Entonces, ya ustedes dirán, o sea, aquí no se dice si existen, ni se dice no, pero ya queda como a consideración de cada quien. Eso ya es decisión de cada persona. Pues aquí viene la historia de mi mamá. Cabe recalcar que mi mamá es una persona que no cree absolutamente en nada de esto. Ella te dice, eso no existe y para todo hay una explicación lógica porque así me enseñó mi papá y si mi papá me enseñó eso, así tiene que ser. Y le han pasado unas que otras cosas y te las cuenta hoy y me han así de que no, yo no te conté eso, yo no me acuerdo. No, a mí eso no me pasó. ¿Quién sabe quién te lo contó? A mí eso no me pasó. Y yo así, mamá, pero tú, no, no y no. Pero bueno, esta sí se acuerda, esta sí no la ha negado. Ok. Pero como que sí la dejó traumadita. Sí, voy a darles contexto. Que realmente, o sea, sí está. Yo creo que las cosas que más te pueden dar miedo en la realidad son las cosas como que menos contexto hay y que a lo mejor en una historia narrada no tienen tanto peso, pero en su momento cuando estás viviendo tienes, o sea, sí te da miedo. Sí, claro. Sí te da miedo. Y aunque en nuestra vida han pasado muchas otras cosas muchísimo más fuertes, ella las bloquea. Pero esta es reciente, o sea, ¿tendrá un año? No, menos. Menos, bueno, máximo tiene un año. Pero esta sí ella sí dice, me pasó. Sí, o sea, no, y no te lo niego de que no, yo no me acuerdo. De hecho, ella la ha contado a otras personas. Sí. Voy a dar el contexto. Nosotros en casa tenemos a 2 perritos. Los 2 son chihuahuas, pero uno es chihuahua pequeño, pesa 2 kilos, es chiquito. Y otro que es mío, es un chihuahua pues grande. Gigante. No es gigante, deja mi perro. Gordo. Se me ofendiendo aquí mi perro. Como de unos 6 kilos, grandecito, ¿no? El grande es mío, el chiquito es de mis papás. Es su hijito. O sea, él llegó aquí a destronar a las hijas, literalmente. Es su bebé, duerme con ellos en la cama. Y el perro siempre está acostumbrado a dormir entre los dos. O sea, por lo regular está en medio y se estira de forma que con las manitas, por así decirlo, toca uno y con los patitas toca el otro. Pero bueno, este perrito se enferma mucho. O sea, de la nada siempre le aparecen ronchas, ya le picó una araña o ya le picó algo y siempre andamos corriendo al veterinario con él a cualquier hora. De madrugada, de día, de mañana, de tarde, a todas horas estamos corriendo al veterinario con él. Entonces, un día mi mamá estaba como que yo noto raro a Whisky, se llama Whisky, yo no noto raro, no noto raro. Nadie le hacíamos caso porque nosotros pues no lo veíamos raro. Pero ella estaba duro y duro. Total que un día sí empezamos a ver como que decaído. Así como que... Bueno, yo no estaba. Ajá, bueno, nada más estábamos nosotros, mi papá, mi mamá y yo. Mi papá y yo sí vemos como que sí está decaído porque Whisky es de los perritos que escucha a una persona respirar afuera y corre a ladrar y hacer un escándalo. Típico chihuahua. Y ese día él escuchaba ruidos y todo eso y nada, él en la cama sin pelar a nadie. ¿Qué es lo característico? Siempre que él se enferma, se pone así. Nos damos cuenta que sí se siente mal, que sí está enfermo, porque una no anda mordiéndonos, no anda por toda la casa corriendo, ladrando, o sea, sí se nota. Es que es un perro muy activo, a diferencia del otro que él puede estar acostado todo el día roncando y es un mueble. Es como un mueblecito. Es muy tranquilo. Entonces, pues sí, lo notamos raro. Y mi papá dijo, pues sabes que pues vamos a llevarlo al veterinario porque pues esto no es normal. Lo llevamos, pues resulta que sí, que estaba enfermo, que tenía problemas en el riñón, shalala, para no hacerse cuento largo porque se tenía que quedar internado. Lo canalizaron.
Se tenía que quedar internado Ujú. porque lo tenía que canalizar y meterle medicamento por intravenosa. Pero, como es muy apegado a mis papás, pues la primera noche no dejó dormir a nadie. Se la pasó llorando, haciendo un escándalo al punto de que se quitó la intravenosa, la veterinaria tuvo que canalizarlo otra vez ella sola, de madrugada, y a la mañana, o sea, a las 7 de la mañana me marcó de que vengan por él porque está inconsolable, llévenselo, ahorita le voy a poner una dosis, llévenselo a la casa. Y en tanto tiempo me lo regresan. Entonces hicimos un trato. Lo llevábamos a estar durante el día a que le pusieran medicamento y en las noches se iba a dormir a la casa. Pero pues llevaba la intravenosa puesta. O sea, nada más le quitaban la manguerita, pero quedaba la hojita Ajá, dentro de su lo patita. tapaban, pues. Te voy a recalcar pues que la patita tiene este tamaño, ¿no? O sea, básicamente está así de gruesa. Entonces mis papás lo tenían con mucho cuidado en una cobija Ujú. en medio de la cama y ya era de madrugada. Mi papá estaba súper dormido y mi mamá no podía dormir por estar cuidando que no se fuera el perrito a lastimar, a mover, cualquier cosa. Total, pues mi mamá estaba así como que acariciando la cabecita y en eso siente como mi papá se va a mover. Y mi mamá le dice, No, mejor continúa. ten cuidado, aquí está whisky. Y una voz le responde, así como lo oyen, oñe, pero una voz así como, Súper delgadita y ajá, así como de, finita. oñe. Mi papá no tiene la voz Y así. como infantil, O hasta cierto sea, grado. y hasta dormido la tiene súper ronca mi papá, ¿no? Ajá. Así, ¿no? Me pasa- Y mi mamá le dice, ¿cómo? Y mi mamá se queda así de, ok, este no es mi esposo. Y el perrito se paró, así como buscando. Enderezó la cabecita nada más, porque este Ujú. estaba muy débil todavía. Entonces enderezó la cabecita como que así como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y mi mamá se estira y empieza a mover a mi papá de, despierta, despierta. Y mi papá, ¿qué pasó? Así ya con una voz normal de mi papá. Y dice, no, tú me hablas, tú, o sea, mi mamá estaba como que no sabía ni qué decir. Y mi papá así como, yo estoy dormido, No sé de qué me yo no hablas. sé de qué me hablas, yo no te hablé, yo no te contesté, yo ni te escuché. Y pues para nada, les digo, o sea, la voz no era para nada de mi papá. No. Era así de un, así, oñe, tal cual. Mi mamá se quedó paralizada, como que agarró. Pero cabe mencionar que unos días antes nosotros estábamos platicando con mi mamá de cosas paranormales y así. Entonces mi mamá dijo, yo no creo nada de esto. Es más, retó. O sea, retó y dijo, ¿te acuerdas bien de sus palabras? Así A ver, como, ahorita, que me pase algo, que me pase algo. Y le dije, cuidado con lo que dices, eso no se dice. Y también unos días antes sucedió que se paró, iba a ir al baño, estábamos en su cuarto y tú y yo estábamos acostadas con ella y los perros, obviamente. Mi papá no estaba. Y estábamos hablando también de eso. Y entonces mi mamá agarra y se para. Y se escucha como que golpean la ventana de su cuarto. ujú, Y mi mamá abre la cortina. Dice, no hay nadie. A ver, pues ya, pásale. Y yo de, no, mamá, ¿qué te pasa? No digas eso, cancélalo. O sea, yo me volví loca en ese momento, ¿no? Porque y mi mamá así como, ¿por qué? Porque no hay nadie. o sea, sí, no hay nadie. Entonces pasa eso que ella dice de que, a ver, De pásale. hecho, creo que fue junto. O sea, creo que pasó eso y entonces mi mamá dijo, a mí nunca me ha pasado nada, ustedes están A lo locas. mejor sí, y luego, a ver, que me pase algo. Y pues yo creo que ahí algo entró y le dijo, ¿qué quieres que te pase algo? Pues que te pase, que te pase, te voy a hablar. Sí, es la única experiencia que mi mamá Reconoce. reconoce Acepta. hasta la fecha. No tiene un año, tiene menos, tiene algunos meses, pero sí, o sea, mi mamá reconoce ese suceso y que es muy extraño que ella reconozca algo así. Sí. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Gracias por estar con nosotros. Disculpen las fallas técnicas y pues vamos a ir mejorando poco a poco. Todavía este es el primero. Entonces, pues, Esperemos gracias. que les guste. Gracias por estar aquí. Les agradecemos si se suscriben, si le dan manita arriba. Y les dejamos en la descripción el correo para que ustedes puedan mandar su historia. Y también las redes sociales para que puedan seguirnos y pues
Si quieren formar parte de algún episodio, pues envíen tanto el correo o las redes sociales sus historias y con mucho gusto lo estaremos compartiendo aquí. Y también pueden enviarnos sobre algunos temas que a ustedes les gustaría escuchar para siguientes episodios. Y compartirnos para que más gente nos vea, Por para favor. que se pasen un ratito agradable. Y pues gracias. Les recuerdo, yo soy Deyavet. Yo soy Abedey. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Adiós.